Amén, gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Qué bueno, gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos tiene en este lugar reunidos. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas de diferentes lugares, los niños bienvenidos. Creo que siempre los llevan a la escuela dominical. Gracias a Dios, hermanos, por estar en esta celebración del Día de la Familia Pastoral. Dios bendiga al hermano Pablo. Dios bendiga a su familia, a la hermana Digna. Que, como se dice, hermanos, que para que haya un buen pastor tiene que haber una buena esposa. Porque la esposa colabora mucho en el ministerio del pastor. Es igual a las esposas de los líderes, tiene que colaborar mucho en ese privilegio, en ese ministerio que Dios les ha dado. Así es que Dios bendiga a toda la familia de hermano Pablo y también pues Dios bendiga a todos los pastores que hay de diferentes denominaciones, ya que en todo el mundo, hermanos, pues hay pastores. Y en la mañana oíamos que quien los constituyó, los eligió fue el Señor. Fue el Señor. No, como decía, no es porque quisiera. No, yo creo que el hermano Pablo, como decía el hermano, nunca se anduvo ofreciendo. Y nadie, hermano, va a andar ambicionando lo que no tiene. Y esa es una gran realidad. Cuando yo estuve haciendo unos años en el Instituto Bíblico, una vez iba en el carro y me dice algo líder de los católicos. Y usted, Moisés, me dice, está estudiando para pastor. No, le digo. Y entonces me dijo, ¿para qué estudia? Dije, yo veo que los que estudian para pastor. No, le digo yo, sí, la palabra dice que el creyente tiene que llenarse de conocimiento. El conocimiento es bueno, le digo yo, la palabra del Señor. Pero para pastor no, ese es un llamado del Señor, porque el pastorado es un llamado. Si hay cantidades de personas, de hombres que han querido ser pastores y no han podido. Y los han pulsado, le han tomado iglesia y una temporadita de van. Se problemaron con la iglesia, los hermanos se problemaron con él. No estaba elegido, no estaba el llamamiento para él, porque este es un llamamiento elegido por Dios. Él mismo dice, y pondré pastores en mi rebaño. Pondré pastores. Hermano, ¿para qué? Para que apaciente, apastoree. Y hermano Macite hablaba en la mañana que qué cosa es pastorear, apacentar. Hermano, para eso. Así es que qué bueno, el hermano Pablo pues fue, yo me acuerdo cuando lo eligieron, hubo una votación, que hermano Salvador se quería ir para Estados Unidos y ganó hermano Salvador. A los días vuelve hermano Salvador y dijo, no, dijo, yo quiero que quede hermano Pablo, dijo sí. Y hasta el hermano Juan Mejía pasó y bueno, hermano Salvador, ¿y qué le pasa? Es que usted fue el que ganó, usted tiene que quedarle, dijo. No creía, hermano Pablo. No, hermano, yo quiero hacer un viaje, yo quiero que me colaboren. Y él se quería ir, pues. Y todo viene por parte de Dios. Cuando él estuvo ya algunos días, como unos 18 meses, hermano, vino de nuevo, vino a pastorear Chaparro, estuvo muy bueno. Pero ya el hermano Pablo se estableció en este lugar. Y gracias a Dios que Dios lo ha ayudado hasta el día de hoy. Dios lo ha ayudado hasta el día de hoy. Y qué bueno. Como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y esa es una victoria para él, su familia y también para la iglesia. Porque no hemos estado cambiando pastor como quien se cambia camisa cada rato. Porque eso no es fácil. No es fácil, hermano, porque hay iglesias que el pastor lo cambian cada año. Es un desorden. Es un desorden, hermano. Yo no le hallara. Yo creo que ni usted. Y al siguiente año se va y viene otro. No, hombre, eso no es talento. No sé, en la Biblia no he hallado yo eso. Pero, hermano, Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a toda la familia de hermano Pablo. Y gracias a Dios porque está este día. Está en pie. Vamos a la palabra del Señor. El versículo, ahí lo tienen. Pantalla, hermanos, Hebreos 13 y el verso 7, que habla, hermanos, sobre la obediencia a Dios y al pastor. Dice este versículo
17, que lo leemos tal como está escrito en la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque estos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Solamente, hermano. Una palabra tan importante que hablo, hermanos, donde estará más enfocado, que es la obediencia. Es la obediencia. Saben, hermanos, que dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de una iglesia, es lo que cuesta la obediencia. Y a veces, pues, cualquier hermana, hermano, que podemos andar desordenadamente, ¿a quién culpan? Es al pastor. Es al pastor. Pero si se hace, ¿por qué? Por falta de obediencia. Porque la obediencia, esto influye mucho, hermano. A Dios le encanta la obediencia. Al Señor le agradó la obediencia. Porque la parte, hermano, negativa de la obediencia es la desobediencia. Y saben, hermanos, que a nadie le gusta que en la familia hayan hijos desobedientes. No, nadie, hermano. Así es Dios. En la iglesia quiere que se obedezca. Que si el pastor, hermano, predicó un mensaje, es para que lo obedezcamos. Y esa es la manera de alimentar al rebaño. Es la manera como hablar. Yo hablaba los otros días allá en la célula y les decía yo que la palabra es para eso. La palabra está para nuestra enseñanza. Ella nos dice lo que nos vamos a poner y lo que nos vamos a quitar. Y se reían porque tengo unos nietos que andan así la melena. Y le digo yo, la Biblia prohíbe que el hombre ande peludo. Todo mechudo, como que lechuza ahí. Pero a la mujer le prohíbe que se quite el cabello. La pregunta, ¿no se lo quitan? Ellos no andan tuzados. ¿Será obediencia? Esa es desobediencia. Esa es desobediencia. Y la Biblia lo prohíbe. Y le digo yo, si me quieren que les dé la cita, se las doy. Y entonces primero veían a los hipotes todos mechudos, pero cuando le dio, pero las mujeres ahí lo andan quitado. Eso es desobediencia y se ha predicado, lo ha predicado el pastor. Ya tiempo lo martillaba más, hoy a menos, porque ya ve que no se compuso la gente. No se compusieron nunca. Por la desobediencia. Hermano, lo primero que veamos en esta tarde es, hermano, que la obediencia al Señor y al pastor es algo tan especial. Hermanos, la obediencia es el principio del éxito. La obediencia es el principio del éxito. Si usted, un creyente, quiere ser exitoso, hermano, tiene que ser obediente. Tenemos solo lo voy a citar. A Josué, hermano, el Señor lo mandó a que fuera obediente y que obedeciera todo lo que se le decía. Y le empezó a hablar. Pero en el versículo 8 del capítulo 1, el Señor le dice, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, le dice, harás prosperar tu camino y todo será obediencia a eso, hermano. Amén. Sea obediencia al Señor. Nunca en otras palabras, nunca desobedezca al Señor. Porque Dios le dijo, si tú guardas la palabra, vas a ser victorioso. ¿Y acaso eso no es lo que lo ha dicho el Señor? Si queremos llegar a la eternidad, hermanos, tenemos que ser obedientes. Por eso en primer lugar está obedecer, y no habla de un pastor, habla a vuestros pastores. A vuestros pastores. La obediencia es parte tan fundamental en la vida del creyente. Tengo que obedecer a Dios y al pastor. Si yo digo que estoy obedeciendo a Dios y estoy desobedeciendo al pastor,
¿qué estoy haciendo? Nada. Si estoy obedeciendo al pastor y no le obedezco a Dios, tampoco. El Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la obediencia, no todo. Entonces, hermano, aquí lo vemos, que Josué recibe esa advertencia, porque, hermano, la desobediencia trae derrota. Derrota. Mucha gente, hermano, se ha ido del evangelio porque una razón o por otra, hermano. Luego anda todo chunanada. Una vez se fue un señor de aquí que dijo que no se aguantaba tanto que hablaba. Problema que como al mes lo encuentra una hermana y ya le dice, ¿por qué salió? No la hago yo ahí en la iglesia de los ranchos. No la hago. El problema es que al tiempo lo encuentra, hermano, pero con la cara inflamada y parecía tile morado. Y le dice la hermana, hoy le dijo, a dónde va a estar yendo usted si la hace, ¿vale? No me meta en mi vida, le dijo. Es que la vergüenza, hermano, la cara parecía tile. Pero allá sí le fue bien. Porque toda desobediencia se paga. Se paga caro. ¿No ve que allá escritor a los hebreos dice, hermano, que nunca nos olvidemos de lo que hemos oído? ¿Ah? Que nunca nos olvidemos de lo que hemos oído, sino que atendamos a ella. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo, dice, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuándo es que la descuidamos? Cuando hay desobediencia. Y por eso la palabra dice, obedezcan a vuestros pastores. Obedezcan. No cuesta obedecer. No, solo es someter. Y habla, hermano, de sometimiento. De sometimiento también. Porque, hermano, si Dios nos ha llamado, si Dios me llamó a mí, lo llamó a todos ustedes para que seamos ovejas del Señor, entonces tenemos, hermanos, que tener un guía. Y ese es el pastor. Un guía. Por eso antes los pastores dije que andaban un callado, hermanos, que tenía un gancho. Y cuando la oveja quería irse, hermano, a encharralarse, a meterse en los zarzales, con ese gancho lo metía en la piernita y él la hacía jalada para afuera. Y la volteaba al camino. ¿No cree que muchos de nosotros necesitamos que los agarren para entrar al camino? Porque a veces, hermanos, nosotros los equivocamos y cometemos, hermanos, infracciones que no deberían de hacerse. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios tiene hombres al frente de la obra. Al frente de la obra, hermanos, para que le administren su rebaño. Y eso es muy bonito, cuando la oveja es obediente. Y por eso el Señor dice que yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. El Señor los conoce. Y dice, y ellas oyen mi voz. Entonces, hermano, la obediencia requiere, hermano, lealtad. Lealtad es ser fiel, pues. Es la obediencia. Y le dice, no, nunca, no te apartes de este libro de la ley. Medita en él día y noche, como decía el hermano. ¿Cuántas veces el pastor nos inculca a que leamos la Biblia? A que leamos la Biblia. Y fíjese que eso lo toma uno como un hábito. Si ya lleva un buen rato desde el día hasta las 3, las 2 y no ha leído, agarra aquella desesperación y que sea una media hora, agarra la Biblia para leer, para estudiar, porque es necesario para toda hermana y hermano que sabe leer. Porque es un crimen, hermano. Es un crimen que comete un hermano que no lea la Biblia y sabiendo leer. Yo digo que es un crimen. Cuando puede leer. Ahora, el que no sabe, la Biblia dice, oiga la palabra de Dios. Entonces, hermano, le dice que no se aparte, sino que medite día y noche. Y si lo hace, dice que entonces, hermano,
Él va a hacer lo que está por delante, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito, y entonces vas a hacer prosperar tu camino. Cuando obedecemos, hermano, prospera nuestro camino en la viña del Señor. Vamos a ir luego porque dicen que es poco el tiempo. Lo número 2, la obediencia es mejor, hermano, que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Porque, hermano, hay quien que puede sacrificarse en otras cosas, pero si está desobedeciendo en lo más importante, de nada sirve. Y la desobediencia, como le decía, acarreaba, hermano, destrucción. Y vamos a una historia, hermano, de un rey, que ya todos lo saben, que fue Saúl. A Saúl lo comisionaron que fuera a destruir a Amalek. Él era el rey. Y quien lo había comisionado fue Dios por medio de Samuel. Ve a Amalek y lo destruyes todo. No dejes pero ni una mosca en la pared. Él fue. Y cuando de repente le dijeron los soldados, aquí hay un ganado bien chulo, hombre. Postas y vacas que daban 30 botellas. Llevémoslas, Dios, para ofrecerle a Jehová. Y él no había recibido esa orden. Porque esa es la desobediencia, hermanos, ponernos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Ponernos a hacer lo que el Señor ha dicho que no hagamos. Entonces, hermano, eso es un fracaso cuando yo voy en contra, hermano, de lo que Dios me ha delegado. Voy en contra, hermano, por la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia acarrea, hermano, juicio. Acarrea juicio. El versículo 22 del capítulo 15 de Primera de Samuel, Dios le habló a Samuel para que fuera a hablar con Saúl. Y fue y Saúl le dijo estas palabras. Samuel dijo, porque como él dijo que era para sacrificar, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Como él dijo que era para sacrificar a Dios, las vacas gordas, todo. Y por eso le sale, se complace Jehová en eso. Claro que todo en eso estaba estipulado, hermano, que había que presentar sacrificios, pero en su debido tiempo, no ir a traer porque Amalek estaba maldecido, anatema. Por eso prohíbe la Biblia, hermano, que yo vaya a recoger cosas del mundo. No voy a venir dando aquí con esos crucifijos, hermano. Ya está maldiciéndose. Y su familia. Y la iglesia, ustedes saben, la iglesia ha entrado en un paganismo, pues. Tremendo. Y ¿qué más lo podía decir? Si es para el Señor. Son sacrificios. Le dice, se complace Jehová en esos. En que se ofrezcan sacrificios. En que se ofrezcan holocaustos. Se va a complacer más en eso, en que se obedezca su palabra. ¿En qué se complace más Dios? En que obedezcamos su palabra, hermano. Porque su palabra es fiel y verdadera. Aleluya, es fiel y verdadera. Entonces, hermano, Samuel sabe, porque para Saúl era como el pastor. Para Saúl era como un pastor. Porque quien vio, hermano, ungido a Saúl como rey había sido Samuel. Había sido Samuel. Y ahora, hermano, está en esa soberbia. Porque para desobedecer, hermano, dentro de la iglesia se necesitan soberbia, orgullo, capricho. Yo voy a hacer como yo quiero, yo voy a andar como yo quiero. A mí no me manda nadie. Ya, que esté hablando el pastor, ¿qué me importa? Esa es la soberbia, esa es la desobediencia. Esa es la desobediencia. Y entonces, hermano, ya en el versículo, en el mismo versículo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas bien importantes. Ciertamente obedecer es mejor. Y el prestar atención. Prestemos atención a lo que el Señor dice, hermano. Prestemos mucha atención. Obedezcamos, hermano.
Obedezcamos a lo que se nos predica, lo que se nos enseña. Yo les decía a unas hermanas que yo estaba sentado por ahí, y estaba una muchacha ahí, vale que ella no es creyente. Y el hermano Pablo estaba diciendo, ¿de qué sirven que anden esos vestidones así? Pero la gran rajadura, si no es atrás, adelante, de allá hasta aquí. Bueno, vale. Si no atrás. Y ella así andaba y la volteé a ver yo y le digo ya, y ligerito se cubrió. Se tiró el pedazo de trapo. Pero claro, ella no era nada, pero ya es un creyente, hermano. ¿Y acaso no dice la palabra eso? Las mujeres vistan decorosamente. Pero ¿cuánto se ha infringido, hermano? ¿O creen que no se ha desobedecido todo eso? Amén. Amén. Se infringe, hermano, se desobedece. Y entonces, por eso, hermano, hay tanta desobediencia, tanta soberbia, tanta soberbia. Y entonces se dice, hermano, en la palabra, obedezcan a vuestros pastores. Sométanse a ellos. Si predican, hermano, nos enseñan la palabra, no es para mal, es para bien, es para nuestro favor. Y entonces, hermano, Samuel tuvo que ser, tuvo que reprender, hermanos, a este Saúl por lo que había cometido. Mire cómo le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, qué tremendo, hermano, y como idolatría la obstinación. Tremendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Cuidado, hermano. Dios no lo permita, un día nos deseche el Señor por la desobediencia. Mire, para una rebelión, hermanos, contra el pastor, contra la iglesia, no ocupa de tanto. Y yo nunca lo he contado y se lo puedo decir. Una vez hubo un problema, una campaña, hermano Pablo ya sabe, una campaña que se iba a hacer en el Chaparro. Y el predicador que iban a traer, pues, no, le pusieron stock, que no viniera y que pues era de otra denominación. Y antes solo querían predicadores de la misma denominación y se va haciendo un alboroto. Pues y se enojaron líderes de aquí de los ranchos. Líderes de peso. Y una vez llego yo, hermano, a una casa y estaban unos reunidos ahí. Y ya me dice, ¿y usted qué dice? Queremos apartarnos. Ahí dan un terreno para que hagamos otro templo. Y queremos que nos apoye. Y empezaron y yo medio me sonrí. Y le digo yo, mire, para que yo haga eso, primero mejor voy a ir a chuparle y no cometer ese error. Mejor me voy a chuparle. Me dijo, ¿no? ¿Y por qué? Me dijo. No, hombre, le digo, si ese pecado de rebelión, peor que la hechicería. Peor, le digo yo, que ir a consultar con los adivinos. La rebelión. Porque si habrá algo criminal, hermano, es rebelarse con la iglesia. Rebelarse contra la iglesia. Y por eso uno, hermano, yo en mi caso, yo lucho por no tener un enemigo en la iglesia. Pero cree que no hay enemigo. Y esa es rebelión. Y esa es desobediencia. Que yo te de enemigo, como no. Otoniel y lo alabaré. Mira, ahí está ese viejo. No, hombre. Es desobediencia. Cuando la palabra dice, en esto los van a conocer a ustedes que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amén, que se amen unos con otros. Sí, para tener enemistad en la iglesia, si eso sobra. No hay quien le pelisque ahí el pelo a uno. Y voy a dar en pronóstico por eso. Pues después los hermanos se rieron y me dicen, tiene razón. Gracias a Dios nunca se dio nada. Pero esa es una realidad, hermano. ¿Cómo dice que es, hermano? Como pecado de hechicería.
Pecado de idolatría, hermanos, es la obstinación, es, hermanos, rebelarme. Y Dios nos guarde, Dios nos aparte. Por eso tenemos que obedecer su palabra. No, nunca se lo dije a hermano Pablo. Nunca, porque yo nunca me he gustado llevarle chambre a hermano Pablo. Él no vive de eso. Porque en la iglesia, hermano, tenemos que apoyar, tenemos que servir, tenemos que trabajar en lo que podamos, hermano. Podemos servir sin necesidad de andar en problemado. Pero, hermano, aquí se ve que, hermano, la obediencia es mejor que los sacrificios. Una gente puede estar trayéndole buenos regalos, hermano Pablo, y ahí está cualquier cosa. Pero si está en soberbia con él, allá lo anda criticando, lo anda calumniando. ¿De qué sirve? No es nada, pero que se obedezca. Ciertamente la idea del obedecer es mejor. Es mejor que los sacrificios. Eso es mejor, la obediencia, hermanos, que los sacrificios. Vamos descendiendo. Lo número 3, hermanos, también la obediencia es, hermanos, un imperativo del Señor. Es un imperativo. Y eso, hermanos, quienes lo hicieron fueron los apóstoles, que se lo dijeron, hermanos, a los maestros, a los rabinos, porque a ellos los estaban, hermanos, acusando e intimidando, que no querían que hablaran en ese nombre. Hechos capítulo 5 y el versículo, hermanos, 29, tenemos, hermanos, esa cita bíblica cuando agarraron a Pedro y a Juan, los metieron a la cárcel, después los fueron a traer y les dijeron, no les dijimos que no hablaran en ese nombre, que era en Cristo Jesús. Pero ellos estaban tan definidos, a pesar de la golpeada, la carceleada, estaban dispuestos a obedecer a Dios. Y en el 29 dice de esta manera, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no les querían quitar de que no hablaran en ese nombre. Para, hermanos, recibir el Espíritu Santo se necesita la obediencia. Dice el versículo 32 de este mismo capítulo, algo tan precioso, hermanos, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es para los obedientes, no es para cualquiera. Es para el que obedece, hermano. No, un soberbio, un ahí todo atarantado, ¿no? ¿Qué Espíritu Santo va a recibir? Es para la gente humilde. Es para la gente obediente. Los apóstoles, hermanos, fueron duramente golpeados, hermanos, y tratados mal. Y les dijimos que no hablaran más en este nombre. Y por eso Pedro le dice, era mejor dejar de obedecer a Dios que a obedecer a los hombres. No podemos. Y por eso yo le dije, nosotros somos testigos de todas estas cosas. Y el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. No podían, hermanos, cuando el Espíritu Santo ha estado en la vida, está en la vida del creyente, no lo mueve nada. Ni le pongan que lo van a matar. No. ¿Sabe cuál es el problema? Que el diablo muchas veces trata, hermanos, de estar tentando al creyente cuando está más debilucho, cuando lo ve todo acobardado. Pero la obediencia, hermanos, ¿cuántos beneficios? ¿Cuántos beneficios? Así que la obediencia a Dios y a vuestros pastores, hermanos, ya lo decía en el punto que es, hermano, algo de un imperativo. Cuando dice el versículo, obedeced a vuestros pastores, es un imperativo que yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer. Como decía un hermano, pero ¿cómo estar obedeciendo a alguien que yo no sé qué anda haciendo? Le digo, no interesa. La Biblia me lo dice que obedezca. Y ahí para allá, pues cada quien. En aquel día dice que cada quien va a recibir
su recompensa por todo lo que él ha hecho. Si hizo bueno, pues va a recibir bien. Y si hizo lo malo, también. Pero la obediencia, hermanos, cuántas bendiciones trae, hermanos. Dios responde. Porque los apóstoles los habían echado en la cárcel y cuando fueron, hermanos, los hallaron predicando en el templo. ¿Quién los sacó de allá de la cárcel? Fue el Espíritu Santo, hermanos, que obró dentro de su vida. Amén, porque Él tiene todo el poder. Y por eso le dice, y no les dijimos que no hablaran. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Porque ellos no estaban para obedecer a los hombres, sino a Dios. Y eso es lo precioso, hermano, que Dios responde. Y si yo estoy obedeciendo a Dios, voy a obedecer al pastor. Voy a obedecer al pastor. Entonces, hermano, qué importante es cuando nosotros, hermanos, nos ponemos de acuerdo y yo mismo puedo hacer un acto de examen y decir, ¿me conviene ser obediente? Claro que sí. Mire, hasta en los cuarteles tienen que tener obediencia a los soldados. ¿Usted cree le dan licencia a un soldado de 24 horas y se va? Me voy a estar otras 24 horas. ¿Cree que le va a ir bien? Le van a pegar una gran leñateada. Y aparte de eso, carceleada. Por la soberbia que tuvo de desobedecer. Ahí sí se obedece, hermano. Porque está en los garrotes. Que uno lo deja pasar por alto porque no está el pastor ahí con un leño ahí. Si no obedecen, ya van a ver. No. Porque esto de obedecer, hermano, en la iglesia es voluntario. Es voluntario. Por eso el Señor nos manda, hermano, a que nosotros nos neguemos voluntariamente en cualquier cosa. Hermano, y cada uno de nosotros somos ya conscientes de lo que tenemos que hacer. Que le agrade a Dios. Que le agrade a Dios. Y lo último que vemos, hermano, es que la obediencia al pastor, hermano, es una orden. Es una orden del Señor. La obediencia al pastor. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que someternos. Porque dice, ellos están vigilando por la vida de vuestras almas. Ellos están vigilando. Fíjate que el pastor tiene mucho compromiso porque las predicaciones no las va a hacer conforme al ver. Esto me gusta. No, él tiene que examinar la iglesia. Examinar la iglesia. ¿Qué necesita? ¿Qué clase de pastor? Los que llevaban los rebaños se iban, hermano. Dice que cuando estaba en tiempo de verano, se la llevaban, hermanos, a los desiertos. El zacatillo era cierto que estaba seco, pero con el sereno, hermano, se ponía bien suavecito. Ahí la llevaba en la madrugada. Y caía comiendo pasto, aunque fuera seco, pero suave. Agradable a ellos, pues. Entonces, la necesidad, hermano, dentro de la iglesia, el pastor ya sabe. Porque el Señor sabe también. Porque dice que Él sabe que tenemos necesidad. Entonces, hermano, y de acuerdo a eso, está predicando la palabra del Señor. Está predicando el mensaje. Hermano, para que nosotros nos mantengamos estables, fortalecidos, hermanos, vigorosos. Porque ese es hermano, la idea del pastor. Mantener a sus ovejas bien alimentadas. Bien alimentadas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque el alimento, hermano, del cristiano es la palabra de Dios. Y por eso Pedro dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Saben que los niños, hermano, es por lo que lloran? Por la leche. Nosotros tenemos que llorar por oír palabra de Dios. Nuestro interés cuando venimos para el culto, hermano, es oír la palabra de Dios. Hermano, yo me recuerdo antes, como decía el hermano Pablo, cuando iba a predicar el hermano Salvador los días domingos, porque él fue pastor 3 años.
Y cuando él iba a predicar, hermano, bueno, la gente estaba atenta, reverenciando que iba a predicar, hermano Salvador. ¿Por qué? Porque la gente entraba con aquella hambre, como decía hermano Pablo, de oír la palabra de Dios. En las festividades cuando íbamos, es que todo ha cambiado, ¿no? Hay que hablar las realidades. Y aunque digan que hoy no. Antes se cantaban alabanzas, hermanos, de confraternidad. Aquellos himnos tan solemnes que cantaban unos hermanos de Zafra, de Toriles. Hermanos, ahí yo miraba a unos hermanos de los Barrotes ahí hablando en lengua, danzando. Tremendo, hermanos, cuando estaba cantando las alabanzas. Porque aquella solemnidad. Y ahora nosotros no. ¿A dónde va a la festividad? En las placitas. Hay un arroz crudo, es el que hacen. Como que nos importa más el arroz, hermano. Me decía el hermano, y sí, quiero decirle, hermano, que yo a los principios tenía como 4 años de haber aceptado y íbamos para una festividad a Zafra. Y me dicen unas 2 señoras ancianas, ya murieron. Bueno, Moisés, ¿no cree que vamos en ayuno a esa festividad? Y a mí me encantaba ayunar. Todos los meses, 3, 4 veces. Y le digo, vamos. Los vamos en ayuno. Subir esa cuesta, el río. Después, cuando ya era de almuerzo, todos salieron a almorzar. Y yo me fui de un familiar ahí. Y me dice, hermano, venga, ya está puesto el almuerzo. Un pailazo de sopa y torta. Y yo en ayuno. No, hermano, no puedo. Le miraban perleadita la sopa. No puedo, hasta que vine yo a la casa y las hermanas eran de aquí de los ranchos. Yo, oye, ¿crees que va a haber hermanas desde arrastre hora? De ir en ayuno allá a las placitas y comer y regresar y con ese sacrificio, hermano. Esa tendencia, hermanos, dejó de existir. Pero, bueno, por parte está mejor, como decía hermano Pablo, que el carro, todo, hermano, acomodado. Bien especial. Así que, hermano, la obediencia al pastor es, hermano, un deber. Es un deber de cada creyente. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda, hermano. El Señor lo ha estipulado en la palabra del Señor por su labor, por su trabajo, por su entrega, por su dedicación. Y todo lo que hace, hermano, tiene que merecerse. El hermano Masista citaba algunos versículos de que los tuviéramos en alta estima por su trabajo, por su entrega, por su dedicación. Gracias a Dios, yo siempre, cuando miraba a algún hermano enfermo en tal parte, me decían, yo le decía a hermano Pablo, vi que el hermano en tal parte está enfermo, siempre le iba a verlo. A veces, hermano, quizás ni se da cuenta quién estuvo hospitalizado, porque los líderes, hermano, a veces no comunicamos. Y yo creo que si un hermano líder comunica, hermano Pablo, allá en tal parte está el hermano grave, el hermano Pablo va. Y va, pues. Pero a veces no comunicamos. Y después, de repente puede llegar otra hermana, sin más memoria, usted no vino. ¿Y quién pues? Y que al caso me avisó. Y la misma palabra dice, llame a los ancianos. Llame a los ancianos de la iglesia. Pero a veces no lo hacemos. Así que, hermano, creo que nos acordamos, hermanos, de lo que hemos hablado y se habla acerca de la obediencia, del sometimiento al pastor. Yo no sé si ya me pasé más de los... No, estamos ahí por la media hora, tengo dominio propio. Así que démosle un aplauso al Señor, hermano. Viera, la oración la vamos a dejar que la haga el hermano Pablo. Después, hermano, que es el último que queda. Así que el hermano... No sé si el hermano Masiste va a quedar o hermano Pablo va a quedar.